Esta es la predicación correspondiente al domingo 11 de diciembre de 2022 de la Iglesia Cristiana Cristo viene de Algeciras. En esta mañana el texto de referencia para la predicación es el libro del profeta Isaías, capítulo 42, versículos 1 al 9. Hoy es tercer domingo de Adviento y no podemos pasar ese tiempo sin leer alguna porción del libro de Isaías, como viene siendo habitual en este tiempo. Concretamente, algunos de los pasajes de los capítulos 40 al 55, que es lo que se ha venido a denominar el quinto evangelio, porque los evangelistas están citando constantemente o haciendo referencia constantemente a esta parte del libro de Isaías. Estos capítulos, 40 al 55, conforman una unidad teológica y literaria, y es lo que se conoce como el libro de la consolación. Eh, eh, Se llama así porque son palabras de consuelo a los desterrados, a los exiliados de Judá que se encuentran en Babilonia. Y no en vano el libro comienza así, el capítulo 40, versículo 1 dice: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Por tanto, son palabras de consuelo para los exiliados en Babilonia, transmitiendo la esperanza de que pronto podrán volver a Jerusalén. Estamos en el siglo VI antes de Cristo. Y un poco más adelante en este capítulo, en el versículo 5, se dice: entonces se manifestará la gloria de Dios, la presencia de Dios, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Dios, la palabra de Dios, ha hablado. Por tanto, en este libro se promete la vuelta del exilio y junto con ella, sería mejor decir, se promete la vuelta de la presencia de Dios con su pueblo y, gracias a ella, la vuelta del exilio. Por lo tanto, la presencia de Dios que está acompañada también de la palabra de Dios que ha certificado precisamente esto y que también va, como vamos a ver más adelante, va a ser el responsable de la renovación de la creación. Sin embargo, lo que encontramos en el corazón de este libro de la consolación no es, aparentemente, no es la vuelta de la presencia de Dios tal y como esa presencia había ocupado el templo anteriormente, sino lo que encontramos es la figura un tanto desconcertante del siervo de Dios, que es una figura un tanto ambigua, porque muchas veces no sabemos exactamente quién se está refiriendo. Está, digamos, descrito de una forma un tanto ambigua o abierta, con lo cual ha dado lugar a muchas especulaciones. Lo que nos dice Isaías es que a través de este siervo de Dios, Dios mismo va a llevar su plan de salvación en favor de su pueblo y de toda la creación. No solamente, como vamos a ver, algo exclusivamente para su pueblo, sino en favor de todas las naciones y de toda la creación. Y esto es lo que estructura todo el libro hasta el capítulo 55. En ese capítulo 55 se cierra el libro precisamente anunciando que Dios va a renovar toda su creación por medio de su palabra, junto al anuncio del final del exilio, que es lo que ya se nos había anticipado al principio del libro, y termina de la misma manera. Hay como, por eso establece ese principio y ese final para el libro, porque, o de esta sección, si queremos verlo así, de esta parte del libro de Isaías, porque hay una inclusión, es decir, un comienzo y un final que son iguales. Dice el capítulo 55, versículos 11 y 12. Así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Os acordáis? Que hemos visto precisamente en el 40
capítulo 40, versículo 5, que dice esto mismo. Entonces se manifestará la gloria de Dios y toda la carne juntamente lo verá porque la boca de Dios ha hablado. Y ahora en el capítulo 55, cuando ya está el libro terminando, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello para lo cual la envié, porque con alegría saldréis y con paz regresaréis. ¿Vale? Por lo tanto, se está hablando, no exactamente en este versículo, sino en lo que viene a continuación y lo anterior, precisamente de igual que la lluvia renueva la tierra, de esta misma forma la palabra de Dios va a renovar la tierra y va a permitir la vuelta del pueblo de Dios a Jerusalén. Porque con alegría saldréis y con paz regresaréis. De esto es lo que habla esta parte del libro de Isaías. Y lo que resulta muy importante entender es que el exilio no es solo un hecho histórico que dice que en el año 587 a.C. el reino de Judá fue llevado cautivo y exiliado por el imperio babilónico, o que el reino del norte en el 722 a.C. fue llevado cautivo por el imperio asirio. El exilio de la Biblia es mucho más que eso, que un hecho histórico. Es el marco para hablarnos de la relación de Dios con su pueblo. Hay, digamos, como dos ejes fundamentales para hablar de la relación de Dios con su pueblo y con toda la creación, porque no olvidemos que la relación de Dios con su pueblo no es solamente una relación exclusivista, sino que Dios llama a Israel para sea instrumento o medio para llevar a cabo su salvación y para ser de bendición a todas las naciones. Y por lo tanto, la relación de Dios con su pueblo no es una relación exclusivista, sino es una manera de explicar la relación de Dios con su propia creación en su conjunto. Por lo tanto, esos dos ejes, uno es el éxodo y otros es el exilio. En realidad son dos salidas completamente distintas, porque mientras que la salida del éxodo representa la salida de las estructuras del mundo, tanto de la estructura de la política, de la economía y de la cultura del mundo para encontrarse con Dios, para llegar a Dios. El exilio es completamente lo contrario, es la salida de Dios para refugiarse precisamente en las estructuras del mundo. En definitiva, esos son los dos ejes que vehiculan todo el Antiguo Testamento y que rebasan hasta el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento está constantemente bebiendo del Antiguo Testamento. Hay que verlos en continuidad, hay que verlos como una gran narrativa, no como una separación, porque si no, no podremos entenderlo correctamente. Muy bien, tenemos estas dos metáforas, dos ejes que sirven para hablar de la relación de Dios con su pueblo y con toda la creación. Por lo tanto, ese exilio, como decimos, nos describe la relación entre la relación entre Dios y su pueblo se ha distanciado. Nunca llega a quebrarse del todo, nunca llega a producirse una separación total. ¿Por qué? Porque Dios no lo permite, porque la misericordia de Dios no lo permite, pero sí que hay un debilitamiento y un distanciamiento en esa relación. De eso es lo que nos habla realmente en el fondo el exilio. No es solo, como digo, una circunstancia, no es solo un hecho histórico, es un quiebre en la relación con Dios y es poner en cuestión que Dios vaya a cumplir con sus promesas. Así que básicamente el exilio no es el exilio del reino de Judá o de la capital de Jerusalén. El exilio, como decimos, es un exilio de Dios y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces la pregunta es, ¿qué ha provocado este exilio de Dios? ¿Por qué el pueblo de Dios se ha exiliado de Dios mismo? Y la respuesta es muy clara y la tenemos a lo largo de toda la Biblia. Los pecados de Israel y de Judá. Los pecados de Israel y de Judá han provocado ese exilio de Dios. El pueblo de Dios ha sido infiel al pacto. Ese otro eje que hemos
del que hemos estado hablando, el éxodo y pacto, como los dos ejes vertebradores principales de toda la narrativa bíblica, y por otro lado el exilio. Pues el pueblo de Dios ha sido infiel al pacto, ha adorado a otros dioses, lo que le ha llevado a abandonar las nociones de justicia, de equidad y de misericordia, porque la adoración a otros dioses no implica solo el reduccionismo de decir tengo aquí una figura a la que se presta una adoración, no. Siempre eso tiene un entramado político, económico y cultural detrás. Por lo tanto, lo que lleva a la infidelidad a Israel, al pacto, es precisamente el abandono de aquello que se exigía en las cláusulas del pacto, que no es otra cosa que la ley dada en el Sinaí. Ya lo vimos al principio en esta temporada. La ley en realidad son las cláusulas por las que el pacto mantiene su vigencia. Y en esa ley, básicamente lo que se exige como elemento diferencial de otras adoraciones a otros dioses son nociones de justicia, de equidad y de misericordia para la sociedad y el pueblo que Israel tenía que encarnar. Por lo tanto, el abandono del pacto, la infidelidad al pacto y el refugio en otras adoraciones implica el abandono de estas nociones de justicia, de equidad y de misericordia. Y por lo tanto eso produce el exilio de Dios. A pesar de las repetidas advertencias de los profetas, el pueblo de Dios fracasó en su fidelidad al pacto. Los profetas están anunciando el desastre que va a venir, están advirtiendo de las consecuencias, están advirtiendo de una necesidad de arrepentimiento, pero un arrepentimiento que no es un arrepentimiento subjetivo ni emocional, ni privado, es un arrepentimiento, es un volverse a Dios, un volver a recuperar la adoración al Dios verdadero y volver a retomar la relación de pacto con Él, con Dios, y respetar esas nociones de justicia, de equidad y de misericordia. Pero el pueblo de Dios fracasa en su fidelidad al pacto y por lo tanto las consecuencias de esa infidelidad es el exilio geográfico e histórico, ¿no? Pero también, por supuesto, el exilio de Dios. Vemos que todos los elementos que podríamos decir religiosos, políticos, en realidad están todos interrelacionados, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo siempre en cuenta. Sin embargo, eh, bien podría ocurrir que aquí fuera el final de la historia de Israel, del pueblo de Dios, y bueno, pues podríamos poner ese punto y final. Sin embargo, de manera absolutamente sorprendente, una y otra vez, Dios no da por buena esa situación de que su pueblo sea infiel y que por lo tanto su propósito de salvación y de bendición para toda su creación quede fallido. Así que lo que hace es prometer constantemente la renovación del pacto. Y con esa renovación del pacto promete el perdón de los pecados que han causado el exilio. Y a su vez promete la vuelta propia del exilio y con ello la transformación de toda la creación. No en vano, el comienzo de esta sección, capítulo 40, versículo 2, dice: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Los pecados, es lo que hemos estado viendo las semanas, los pecados de Israel o los pecados de Judá, el pecado del pueblo de Dios son los pecados que ya hemos estado viendo estas semanas anteriores en los profetas, la denuncia de los profetas, ¿no? Que tienen que ver precisamente contra esa misericordia, contra esa justicia, contra esa equidad y por supuesto con la verdadera adoración a Dios que conlleva precisamente esos elementos. Eso es lo que se anuncia en el comienzo de este libro. Consolaos, recibid el consuelo porque no solamente vais a volver, sino vais a poder volver
y la presencia de Dios va a volver a estar presente con su pueblo porque vuestros pecados han sido perdonados. Y ese perdón de los pecados no se hace porque haya habido ningún tipo de condición por parte de Israel, sino que Dios en su misericordia ha puesto fin a esos pecados, se ha olvidado de esos pecados, ha perdonado esos pecados y eso va a permitir la vuelta del exilio. Y entender todos estos elementos que van juntos, que a veces nosotros, nuestra mentalidad moderna, los separamos y entendemos que son cosas distintas, pero entender que en la cultura de la Biblia, en la forma de pensar de la Biblia, todo está unido, es muy importante para comprender de lo que está hablando Isaías, porque si no, y esta siempre es mi intención, siempre como pastor, como maestro, como teólogo, de poder dar recursos para enseñar a todo el mundo a leer la Biblia, porque lo que hacemos aquí no solamente es dar un sermón para animar, para fortalecer la fe, para estimular la fe, para invitar a otros a que se unan a la fe que se nos manifiesta en el testimonio bíblico, sino también a comprender la Biblia, comprender de qué es lo que la Biblia nos está hablando en cada momento, para que de esta forma podamos tener una renovación si somos creyentes, podamos comprender más y mejor la Biblia, es profundizar nuestra espiritualidad, profundizar nuestra relación con Dios, profundizar en nuestro compromiso con el Señor, profundizar con nuestro compromiso con la Iglesia, profundizar en nuestro servicio a la sociedad. Pero todo eso viene precisamente de un conocimiento mejor y más fiel a la Escritura. Y eso es lo que pretendemos hacer siempre aquí. A veces quien no está habituado puede resultar un tanto complejo, pero las cosas que merecen realmente la pena en esta vida necesitan de un esfuerzo, necesitan de una disciplina y entender la Biblia y estudiar la Biblia requiere de ese esfuerzo y requiere de esa disciplina. Cualquier otra cosa es mentir, cualquier otra cosa es crear unos reduccionismos falsos y que producen confusión en la gente. Eh, Perdón por esta digresión, pero creo que es importante tener claro algunos elementos que a veces doy por supuestos, pero no da tiempo muchas veces en el espacio de una predicación tan corta poder abarcar muchos de los elementos que sean necesarios. Muy bien, pues esto es todo, entender toda esta forma de plantear las cosas por parte de Isaías o en el texto de Isaías es necesario para entender después lo que los evangelios van a decir acerca de Jesús y cómo van a presentar a Jesús. Si no entendemos estas cosas, no vamos a entender los evangelios dentro de lo que los evangelios proponen por sí mismos. Podremos entender nuestras claves que al final estarán desvirtuando o deformando el mensaje que pretenden transmitir. En este capítulo 42, en el que ahora ya nos centramos, forma parte de los conocidos cantos del siervo. Aquí, como ya hemos hablado, aparece una figura un poco no definida del todo, no sabemos bien quién es, no sabemos bien qué se refiere, que hablan de un siervo de Dios. Ese siervo de Dios es por medio del cual Dios va a hacer posible todo esto que estamos hablando, que está ocurriendo o que va a ocurrir y de lo que nos está hablando en el libro, ¿no? Renovación del pacto, vuelta del exilio, perdón de pecados y transformación de la creación. Este siervo de Dios va a hacer posible que esto ocurra. Pero claro, la pregunta es, ¿quién es el siervo de Dios? Y ha habido muchas identificaciones sobre este siervo de Dios. Pero la pregunta más básica es, ¿en realidad está hablando de una persona o está hablando de Israel como pueblo de Dios? Si es una persona, ¿quién es? Y si es Israel, ¿por qué en los cantos se presenta con rasgos personales? Este contraste lo tenemos en toda esta parte del libro. Básicamente, la referencia principal del siervo es Israel, está relacionado con Israel. En capítulo 41 del versículo 8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí
descendencia de Abraham, mi amigo. Claramente se está refiriendo al pueblo de Israel. Y además, no solamente en este capítulo, sino en otras partes, como en 44, versículo 1, el 44, versículo 21, 49, versículo 3, y bueno, no es una lista exclusiva, seguramente habrá más referencias en todo esto. Pero es cierto también que esta designación de Israel en otros momentos pasa a adquirir unos rasgos personales, como si hablara de una persona. Por ejemplo, el capítulo 42, versículo 1 y siguientes, 1, 2, 3 y 4, como vamos a ver más adelante, o en el capítulo 53, que es un capítulo fundamental en toda esta serie, del versículo 2 en adelante, están hablando de un siervo de Dios con características personales. Entonces, digamos, por hacerlo muy esquemático, la lectura judía de los amigos y hermanos judíos es entender este siervo de Dios como el pueblo de Israel. Y siempre está hablando del pueblo de Israel, que cuando esa figura adquiere rasgos personales, es digamos, un recurso literario, pero que en realidad sigue hablando del pueblo de Israel. Esa sería la interpretación judía. Y en el momento en el que se produjo la vuelta del exilio, pues ya está cumplido lo que este libro está hablando. Mientras que la lectura cristiana es siempre entendido como una persona. Se enfatiza esos rasgos personales o individuales y después se van a aplicar o asignar a Jesús de Nazaret. Pero no porque los cristianos no lo hayamos inventado, sino porque el propio evangelio, los propios evangelios, así lo están haciendo. Así que la cuestión clave es que cada una de esa parte olvida algo de la otra. Y ambas lecturas en realidad son necesarias, porque ambas lecturas convergen, porque los textos que se muestran ambiguos en realidad están convergiendo. Y el error está en separarlo, es decir, o es una cosa o es otra. Pero en realidad son ambas, porque el siervo de Israel, tenemos que dar la razón a los amigos y hermanos judíos, es Israel, y eso está muy claro, y hay que ser honestos y hay que decir que efectivamente están refiriéndose a Israel. Pero además ese siervo de Dios adquiere unos rasgos personales. Por lo tanto, no es una contradicción que sea Israel y al mismo tiempo sea una persona. De hecho, esta doble condición es la que se presenta, por ejemplo, en el capítulo 49 del versículo, el capítulo 49, empezando, por ejemplo, en el versículo 3, que dice: el siervo de Israel, el siervo de Dios es Israel. Y dice: me dijo, mi siervo eres, Israel, porque en ti me gloriaré. Vuelve aquí a hacerse claramente diciendo que el siervo de Dios es Israel. Pero al mismo tiempo, en el versículo 5 de ese capítulo 49, el siervo es una persona distinta de Israel. Ahora pues, el Señor, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimados en los ojos del Señor, el Dios mío será mi fuerza. Veis que aquí el siervo y Israel son distintos. Quizá alguien podría decir, bueno, pero ese siervo está refiriéndose al propio profeta. Bueno, pero la idea viene a ser la misma, es decir, hay eh, una distinción entre un siervo personal, como una persona, y el propio Israel. Pero más adelante de ese capítulo vamos a ver cómo sobre este siervo se vuelve a decir lo que vamos a leer ahora en el capítulo 42, que es luz de las naciones. Por lo tanto, no puede estar refiriéndose al profeta, sino al siervo de Dios como tal. Y por lo tanto aquí hay esta ambigüedad o esta dualidad o esta distinción entre lo personal y lo colectivo. ¿Por qué? ¿Cómo se concilian entonces esta aparente contradicción? Porque el siervo de Dios es Israel, y partimos de esa noción, pero al mismo tiempo es una persona. ¿Por qué? Porque es una persona que está representando al pueblo de Israel. Allí donde el pueblo de Israel ha fallado,
el siervo de Dios, en representación de su pueblo, lleva a cabo la obra de Dios, ¿no? Israel es el siervo de Dios, pero ese siervo de Dios ha sido infiel al pacto. Y entonces ahora va a venir un nuevo siervo de Dios, que es una persona que representa al siervo de Dios, que es Israel, como pueblo, y que entonces él, este siervo, sí es el que va a ser fiel al pacto. Y va a permitir con esa fidelidad que se cumplan las promesas hechas por Dios. Los primeros cristianos eran judíos, no debemos esto nunca olvidar. Es decir, no eran cristianos en el sentido que entendemos cristianos hoy, eran judíos, creyendo cosas de judíos. Permitidme esta reducción, esta simplificación. Y no vieron una contradicción en que Jesús encarnase a este siervo de Isaías, en representación de Israel, siendo fiel al pacto para ser luz, como dice el texto del capítulo 42, a todas las naciones. Por lo tanto, tenemos esta doble noción que queda encarnada en este siervo de Dios que en el Nuevo Testamento va a hacer coincidir también con la figura del Mesías. Porque precisamente esta condición de ser luz a todas las naciones era la vocación que tenía Israel y que de alguna manera había fracasado en ella. Era la vocación que había recibido en esa promesa fundadora de Israel como pueblo. En Génesis 12, versículo 3, la promesa que Dios da a Abraham, diciendo que en su familia serán benditas todas las familias de la tierra. Y esta es la vocación que Israel debía de cumplir, pero que en realidad, por mostrarse infiel al pacto, no cumple. Y eso es lo que este texto nos dice, el texto del capítulo 42, nos dice que Dios va a hacer a través de su siervo. Versículo 6 de este capítulo 42. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. ¿Veis? Que aquí hay una distinción entre el siervo y el pueblo. ¿Vale? Te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones o por luz del mundo. Dios renueva el pacto con su pueblo y lleva la luz a las naciones, a todo el mundo, por medio de su siervo, de manera que se puede acabar con su exilio. Se puedan perdonar los pecados y se dé comienzo la nueva creación, que es como termina la tercera parte del libro de Isaías o el libro de Isaías en su conjunto. Termina precisamente con eso, con la vuelta de el pueblo de Dios, el pueblo judío a Jerusalén, y con la promesa de nuevos cielos y nueva tierra. Así es como termina el libro de Isaías. Y de esta manera es como Mateo está leyendo también Isaías 42, versículos 1 al 4, que ahora lo vamos a leer. Cuando lo cita en Mateo, capítulo 12, versículos 15 al 17, cuando dice, cuando Jesús supo esto, se retiró de allí. Está hablando de que está sanando en sábado. Hay una serie de películas que están hablando precisamente de la obra de Jesús en su ministerio público. Dice, y lo siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no lo descubrieran para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Y a continuación cita Isaías 42, versículos 1 al 4, que dice, los versículos de 18 al 21 de Mateo 12. Este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que haga triunfar el juicio. Los gentiles esperarán su nombre. ¿Veis cómo aquí Mateo está aplicando a Jesús o está leyendo a Jesús a través de los ojos de Isaías? Por lo tanto, Jesús es este siervo de Dios que no actúa con estridencias ni levantando la voz,
tampoco destruyendo lo poco que le queda a Israel, que es simbolizado como esa caña cascada, como una pequeña luz que está a punto de extinguirse, conservando eso poco que queda, hasta que Él va a traer la victoria definitiva. Y esto es lo que Mateo nos está diciendo respecto de Jesús en relación a Isaías. Y algo interesante es que Mateo relaciona la obra del siervo, porque tenemos mucho la idea de la obra, la figura del siervo, como la figura del siervo sufriente en Isaías 53, para aplicarlo a lo que ocurre con Jesús en la cruz, y es correcto, es cierto, pero fijaos como aquí Mateo está usando Isaías 42 para aplicarlo a la vida de Jesús, al ministerio público de Jesús. Y lo que esto nos lleva es a cómo entender que no solamente la muerte y la resurrección, que son importantísimas y son esenciales en la obra de Dios que Dios está haciendo en el mundo, sino que también la propia vida de Jesús es un medio por el que Dios está poniendo orden en su creación. Es decir, cuando Jesús está sanando, es una manera de decir, el reino de Dios está llegando de manera, la presencia de Dios está irrumpiendo a través de mí, está obrando, está sanando, está liberando a la gente de sus dolencias psíquicas, físicas, sociales, culturales, religiosas, etc. Y eso forma parte de esa ordenación de Dios, de su creación, de esa poner orden en su creación. Por lo tanto, cuando vemos los milagros, que es una palabra, digamos, un concepto moderno en realidad, esas obras maravillosas que Jesús está haciendo, en realidad no son suspensiones de las leyes naturales como se entiende modernamente, sino que es que Dios está irrumpiendo por medio de Jesús en el mundo, la presencia de Dios, y por tanto está poniendo orden en su creación. No está hablando de una legitimación de Jesús como Mesías, como Hijo de Dios, está hablando de que el reino de Dios, el reinado de Dios está llegando en el mundo y por tanto está poniendo orden en su creación. De eso es lo que está hablando. Por lo tanto, la vida de Jesús forma parte de esa obra de restauración de Dios, de su creación. O lo que nos está mostrando es cuando Dios irrumpe, lo que ocurre es esto, una liberación, sanación, un orden justo para el mundo. Pero, además, si comparáis lo que escribe Mateo con el texto de Isaías, veréis diferencias. La diferencia más importante es que es cómo termina. Mateo está citando el texto griego y no el texto hebreo de Isaías. Sabéis que hay un texto del Antiguo Testamento en hebreo y otro en griego. Bueno, no podemos entrar en ese tema. Pero él está leyendo el texto en griego y el texto está terminando de esta forma. Los gentiles pondrán su esperanza en el mundo, en su nombre, perdón. Los gentiles pondrán su esperanza en su nombre. O podríamos traducirlo también como el mundo pondrá su esperanza en su nombre. Así que el tiempo de Adviento nos habla de esta esperanza, de que el mundo recibe la luz de Dios. En el hemisferio norte es un momento en el que la luz, ahí tenemos menos horas de luz y por lo tanto tenemos los días más oscuros en esta época del año. Y es ese símbolo que usamos para hablar precisamente en este tiempo de la luz que es Jesús, ¿no? Que el mundo recibe la luz de Dios por medio del Mesías y del siervo que fue Jesús. Y que de esta manera el mundo puede poner su esperanza en él, que cumplió representativamente con el papel del pueblo de Dios, poniendo fin a su exilio y llevando a cabo el perdón de sus pecados para dar comienzo a una nueva creación. Estas todas las promesas que estaban dadas por Dios a su pueblo, que es lo que iba a ocurrir y precisamente es lo que Jesús encarna como el siervo de Dios. A día de hoy,
el mundo sigue exiliado de Dios. Guerras, injusticias, perversión del derecho, abuso de los más vulnerables, explotación de la creación buena de Dios. El mundo sigue exiliado de Dios. Pero lo importante es que es el Dios que se testimonia en la Biblia es un Dios de absoluta misericordia. ¿Qué significa esto? Significa que Dios no abandona al mundo. Aunque el mundo esté exiliado de Dios, Dios no abandona su creación. Dios sigue teniendo amor y misericordia por su creación y por todos nosotros como parte de su buena creación. Y por lo tanto, Dios no abandona su creación. Dios sigue siendo fiel al pacto, sigue siendo fiel a su proyecto de salvación y por lo tanto su plan de salvación sigue en marcha, sigue en marcha. Dios no se ha olvidado de su creación. Pero en estas circunstancias en el que ya el siervo de Dios lo vemos de forma retrospectiva y lo que estamos esperando es el cumplimiento de la nueva creación, el pueblo de Dios hoy sigue teniendo la vocación de anunciar y de encarnar la esperanza de este mundo nuevo. Un mundo dado a luz, permitidme el juego de palabras, por quien es el siervo de Dios, Jesús de Nazaret. ¿Os acordáis de que en Isaías se promete que Dios renueva el mundo por medio del siervo de Dios y de su palabra, manifestándose así la gloria de Dios? Esto es lo que nos decía Isaías, ¿verdad? Lo que hemos dicho al principio. Pues eso ahora tiene todo su sentido. ¿Por qué? Porque Jesús es presentado precisamente así en los evangelios. Por eso es muy importante conocer bien el Antiguo Testamento, porque si no, no vamos a entender el Nuevo Testamento. Jesús es precisamente presentado así por los evangelios, como el siervo de Dios, como la palabra encarnada de Dios y como la presencia de Dios hecha tabernáculo en su persona, con las tres promesas dadas por Dios a su pueblo convergen en Jesús. Por todo ello, podemos poner nuestra esperanza y nuestra fe en su nombre. La referencia al nombre siempre es la referencia a quién es. Por lo tanto, podemos poner nuestra esperanza y nuestra fe en este Jesús de Nazaret, que es siervo de Dios, palabra encarnada de Dios y presencia de Dios hecha tabernáculo. Porque aquí es donde está la clave. Y aquí es donde quiero llamar la atención en este momento. ¿Dónde está nuestra esperanza? En medio de la oscuridad de la noche, y no olvidemos que la noche siempre va a llegar a nuestra vida en un momento determinado, sea como sociedad, o sea como familia, o como individuos, la noche siempre acaba llegando a nuestra vida. En medio de la oscuridad, ¿cuál es nuestra luz? ¿Cuál es nuestra esperanza? Muchas personas hoy, nuestra sociedad, no pueden dar respuesta a esta pregunta. Porque la cultura de nuestra sociedad eclipsa el rostro de Dios, por usar una metáfora bíblica. El rostro de Dios es la persona de Dios, ¿no? La presencia de Dios. La cultura de nuestra sociedad en Occidente ha eclipsado el rostro de Dios. ¿Y qué ocurre cuando se produce ese eclipse de Dios? Cuando llega la noche, no tenemos luz, no podemos ver en la oscuridad. Y de esto se trata. Este es el mensaje que estamos transmitiendo hoy en ese tiempo de Adviento que nos preparamos para la Navidad. Que necesitamos luz en medio de la oscuridad. Y esa luz es Jesús. Esa luz que es la luz del mundo, como el siervo de Dios, que trae la luz al mundo, que es la palabra encarnada de Dios y que es esa presencia de Dios hecha carne. Y todo ello nos da el sentido para comprender las palabras de Jesús hechas a sus propios discípulos. También en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 14 al 15, cuando les dice a sus discípulos:
vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque la luz ha alumbrado ya a vuestras vidas. Por lo tanto, vosotros sois la luz del mundo. Es decir, somos el reflejo de la luz que hemos recibido. La luz del mundo, que es Jesús, está incidiendo sobre nosotros y nosotros somos reflectores de esa luz. Por tanto, por el hecho de ser esos reflectores de luz para el mundo, dice Jesús a sus discípulos, una ciudad situada en lo alto de una montaña no puede ocultarse, ¿vale? Está allí en lo alto del monte y a una distancia muy lejana se puede ver. Tampoco una lámpara de aceite se enciende y se tapa con una vasija para que no dé luz, sino que la lámpara que está desnuda para que irradie esa luz. Por tanto, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa, dice Jesús. Pues vosotros sois esa luz del mundo, que habéis recibido la luz de Jesús. Y esa es la vocación que en este tiempo de Adviento también recibimos como pueblo de Dios, que recordamos en este tiempo de Adviento, la de reflejar la luz que hemos recibido de aquel que es la luz del mundo. Que el Señor nos ayude y invitamos a todos los que nos estén escuchando en esta mañana precisamente a reflexionar que en medio de la oscuridad de la noche de nuestra vida, ¿dónde está puesta la esperanza? ¿Y cuál es la luz que va a alumbrar en medio de esa oscuridad? Nosotros invitamos a descubrir que esa luz es Jesús, el Mesías, el siervo de Dios, la palabra encarnada de Dios, la presencia de Dios hecha carne. Que así sea.